Listo, muy buenos días. Mi nombre es Jean Paul Gómez Gil, residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, y el docente a cargo, el doctor John Freddy Nieto Ríos, internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, y trabaja pues acá en el Hospital Pablo Tobón Uribe. El tema que vamos a hablar hoy es sobre interpretación del uranálisis. El contenido que les propongo es hablar sobre generalidades, unas características físicas del citoquímico, también a su vez químicas y del sedimento urinario. El uranálisis es una herramienta diagnóstica muy importante que todos en la práctica clínica tenemos disponible y que debemos usar de una manera adecuada, ya que esta herramienta diagnóstica nos va a permitir enfocar adecuadamente las enfermedades sistémicas que tiene compromiso en riñón o enfermedades renales propiamente dichas y el tracto urinario. Se dice que es una biopsia líquida y que es la mejor herramienta diagnóstica no invasiva que podemos tener nosotros, que es de amplio uso, amplia disponibilidad y de bajo costo que podemos usar. Obviamente hay que tener unas características para poder tomarla de manera adecuada, y es por esto que la recolección de la muestra se debe de cumplir ciertos puntos. Uno es que evitar el ejercicio intenso 24 horas antes de tomarse la muestra, porque esto va a evitar que presente proteinuria, hematuria o cilinduria, y esto nos puede llevar pues, a falsos diagnósticos. La otra es que en mujeres que estén en etapa fértil, que estén durante la menstruación, esto puede contaminar por la muestra y también pues, se va a interpretar como si el paciente tuviese sangre o hematoma. Y la otra es que la muestra cuando es tomada se debe procesar idealmente en las primeras 3 horas. Si este parámetro no se puede cumplir, idealmente se debe refrigerar a una temperatura ideal de más o menos de 4 a 8 grados centígrados para poder conservarla y así evitar falsos positivos o falsos negativos de la muestra. Entonces, estos son los pasos que uno debe estudiarle, y los que vamos a ver en el transcurso de la charla es unas propiedades físicas, unas propiedades químicas que se van a ver por medio de las trillas y unas propiedades microscópicas. De las propiedades físicas vamos a comenzar por la parte del color, luego turbidez, olor y densidad relativa. Entonces, de estas características físicas, el aspecto, usualmente la orina es de aspecto transparente. Cuando se pierde esta parte transparente de la orina, vemos que ya se convierte turbia, y turbia es cuando hay alguna presencia de concentración de partículas como células, cristales o bacterias. Pero también recordar que una orina patológica puede ser transparente, no necesariamente toda orina turbia, toda orina transparente va a indicar que no hay ninguna enfermedad. Y la turbidez lo podemos ver por medio de cristales de urato, fosfato, carbonato, por mismo piuria, leucocitos, glóbulos rojos, por bacterias, algunas secreciones prostáticas o el flujo vaginal, cálculos, pus, entre otras, pueden dar que esa orina se vea de un aspecto turbio. El color usualmente es un color que se describe amarillo pálido o ámbar, ya que la coloración anormal va a tener una influencia sea por medicamentos o sea por la comida, e incluso puede ser signos de una condición de patología que puede indicar alguna enfermedad. Como lo podemos ver acá, entonces rojo se puede identificar en condiciones médicas como en hemólisis intravascular, en la misma nefrolitiasis o por contaminación, como les he mencionado anteriormente. Medicamentos pueden dar de este color rojo, como la cloroquina, hidroxicobalamina, ibuprofeno, rifampicina o incluso también pues, la warfarina. Y alimentos importantes que pueden tener esa coloración rojiza es las moras, los carotenos y la remolacha. De otra coloración que la puede dar es naranja, condiciones médicas como una infección del tracto urinario, y el medicamentos como isoniazida, riboflavina, sulfasalacina, entre otros medicamentos más, pueden producir este color anaranjado. Cuando ya es de color café, pues también puede ser en anemia hemolítica por medicamentos, negro también por medicamentos, de un color blanco puede ser en tuberculosis por la misma piuria, una quiluria o proteinuria, y azul verde, herbicidas o incluso por infección del tracto urinario, principalmente por pseudomonas. Con la parte de la orina, cuando se ve de color púrpura, es un síndrome clínico característico y se llama síndrome de la bolsa urinaria púrpura.
Y esto fue escrito más o menos en 1976, la primera publicación en Lancet, y los pacientes tenían unas características típicas, y era que los pacientes eran añosos, que tenían una sonda vesical permanente y que estos estaban con una constipación crónica, que esto les daba pues un sobrecrecimiento bacteriano, y esto aunado a una infección de tracto urinario por estas bacterias, que puede ser por Klebsiella, por Proteus, por E. coli, por Providencia, por Enterococos, Morganella morgani o incluso por Pseudomonas, pueden producir esta coloración que se puede ver en esta bolsa, que es típico pues de un color púrpura. Pero llamativamente en los tubos, antes de centrifugar se ve como un azul oscuro, y después de centrifugar se ve como un gris o un café clarito. ¿Y esto por qué se da? Porque en la bolsa se da un color y en los tubos se da diferente, porque el triptófano en la dieta, cuando llega al tracto digestivo, se va a metabolizar y se va a convertir en indol. Y esto por circulación enteropática va a llegar al hígado, y por medio se va a convertir acá en indoxil sulfato, que ambos, cuando se van a excretar en el tracto urinario, va a llegar como indoxil, y es en este punto donde por medio de indoxil, unas enzimas bacterianas urinarias, que es la indoxil sulfatasa o fosfatasa, va a producir el color índigo, que es el azul oscuro, o el color indirubina, que es de un color rojo, y por eso va a dar esta característica de estas bolsas de color morado. Ahora bien, el olor. El olor puede ser de fétido, pero teniendo en cuenta que esto puede ser un sobrecrecimiento bacteriano, pero no va a ser diagnóstico de enfermedad propiamente dicha. Puede también tener un olor a frutas o dulce, y esto se da pues en pacientes con cetoacidosis diabética. Comida también puede producir un olor producto pues de los espárragos, y hay otros olores característicos, pero pues se pueden dar principalmente por desórdenes primarios de los aminoácidos. Y entonces se puede dar un olor como a ratón por una fenilcetonuria, o un olor a pescado por una hipermetionina. La densidad urinaria va a demostrar el grado de concentración o dilución de una muestra de orina. Y esto puede ser un indicador del estado de hidratación, de la homeostasis de los líquidos y los electrolitos, y esto se va a presentar en unidades. El valor normal puede ser de 1010 a 1025, o en otras partes se puede encontrar de 1015 a 1030. Y si está por debajo de esto o está igual, va a dar o una hipostenuria, que esto va a ser pues reflejado como una disminución de esa densidad, y se pueden dar principalmente en estas entidades clínicas, puede ser por el manejo con diuréticos, en un hiperaldosteronismo, una diabetes insípida, una enfermedad túbulo-intersticial y una lesión renal aguda. Cuando hay un aumento de la densidad, se puede dar una deshidratación, una glucosuria, insuficiencia renal, enfermedad hepática, falla cardíaca o en medio de contraste. Y una isostenuria, pues no hay variabilidad de esta, y se puede dar en daño renal. Pero las dos principales entidades en hipostenuria va a ser por diuréticos o por diabetes insípida, y cuando hay aumento de la densidad se puede dar principalmente en deshidratación. Ahora bien, vamos a hablar sobre las características químicas de esta uroanálisis. Esto se puede dar por medio de una tirilla reactiva, que las ventajas es que es un bajo costo, va a ser muy simple, va a tener mayor rapidez. Las desventajas es que va a ser un análisis semi-cuantitativos y va a tener interferencia con otras sustancias. Y acá podemos ver qué sustancias podemos evaluar con esta tirilla reactiva. Vemos que leucocitos, nitritos, todos esos que aparecen acá, vamos a verlos uno por uno para identificar qué lo puede dar un falso negativo, un falso positivo, y cuáles son las reacciones que se producen. Entonces, pues comencemos con el pH. El pH es como para evaluar el balance del pH sanguíneo del paciente. Y esto se va a también reflejar como la secreción de hidrógenos, de hidrogeniones, y en la resorción pues, de bicarbonato en los túbulos renales. El rango va a oscilar de entre 4.5 y 8, y importante mencionar que se va a reflejar por intervalos de 0.5, es decir, de 5 a 5.5, a 6, 6.5 y así. No va a ser un pH muy exacto, sino que solamente por intervalos. Cuando estamos en presencia de una orina alcalina, estas entidades clínicas que están alrededor acá en la gráfica se pueden dar por una alcalosis tanto metabólica o respiratoria, un vómito prolongado, bacterias productoras de ureasa como el Proteus mirabilis, y el consumo de vegetales y las frutas.
Y cuando hay una orina ácida, se puede dar en una diabetes mellitus, en una acidosis metabólica, en una diarrea grave, e incluso en consumo, en un alto consumo de proteínas y arándanos, pues nos puede dar una orina ácida. Cuando hay presencia de hemoglobina, esto es cuando hay el grupo hemo, pero puede ser positivas en hematuria, lisis de glóbulos rojos por un retraso en la ovulación de esa misma muestra urinaria o por una hemólisis intravascular. Pero pueden haber falsos negativos como en la presencia de alto consumo de ácido ascórbico y falsos positivos cuando es, porque no lo va a diferenciar, y cuando hay presencia de mioglobinuria, bacterias productoras de pseudoperoxidasa como las enterobacterias, los estafilococos y los estreptococos. La glucosa se va a dar principalmente cuando hay un umbral, que el umbral es de una glicemia mayor de 180 miligramos por decilitro. Cuando se sobrepasa este umbral va a aparecer la glucosuria y se puede medir por varios métodos. El ideal es por la exoquinasa, pero los habituales es la oxidasa y la peroxidasa. Pueden haber unos falsos negativos o positivos en presencia de ácido ascórbico y bacterias, y también esto puede indicar que si hay una glucosuria importante a una aminoaciduria, fosfatiduria, puede dar un fallo del túbulo proximal que va a indicar un síndrome de Fanconi. La presencia de sangre, que esto va a indicar pues una hematuria, que puede ser un sangrado en cualquier sitio del tracto urinario, se mide por medio de una reacción de peroxidasa de la hemoglobina, pero siempre se debe confirmar con el sedimento. Y las causas pueden ser múltiples: tumores, trauma, infecciones, enfermedades autoinmunes, trastornos de la coagulación que lo puede producir. Falsos positivos, como ha dicho ahorita, la hemoglobinuria y la mioglobinuria, como aparecen en estos causantes, y falsos negativos, un aumento exagerado de ácido ascórbico o incluso el pH urinario bajo puede producir estos falsos negativos de presencia de sangre en la orina. Proteínas es un indicador importante de enfermedad renal. La excreción normal va a ser de 150 miligramos al día y se va a producir principalmente como albúmina, proteínas plasmáticas, alfa, beta y globulinas. Hay una proteína funcional que es menos de 500 miligramos al día, y cuando hay una proteína intermitente con una función renal normal, es simplemente hacerle seguimiento a esos pacientes. Métodos para evaluar la proteinuria, lo ideal que se pueden encontrar es tira reactiva por albúmina, la otra es una relación proteína-creatinina o una relación albúmina-creatinina, estas ambas en orina ocasional, o la que determina cuántos grados de proteínas tiene el paciente es la recolección de orina de 24 horas. Comencemos por la tira reactiva. Esto va a ser proporcional a la concentración de albúmina. Cuando se da esta reacción en esta tira reactiva, va a detectar de 25 a 30 miligramos. Es una medida semi-cuantitativa, una escala de 0 a 4 cruces. Es importante mencionar que no va a medir proteínas tubulares ni tampoco de inmunoglobulinas, y va a servir como tamización. El valor normal de la relación proteína-creatinuria es menos de 0.2 gramos, y la de albúmina-creatinina es menos de 30 miligramos gramo. Importante mencionar que puede servir cuando el resultado es normal, va a descartar que el paciente presente una proteinuria, ya que si ese resultado es anormal, siempre va a requerir confirmarla con unas proteínas en orina de 24 horas. Y como ha mencionado, va a tener unos falsos negativos en enfermedades tubulointersticiales y en gamapatías monoclonales. Por eso la recolección de orina en 24 horas para las proteínas va a ser el método de referencia. Se puede usar también como monitorización del tratamiento de los pacientes. Se pueden ver por medio de diversos ensayos clínicos y turbidimetría. Va a tener una cuantificación total de las proteínas, pero lo que pasa es que puede estar sujeto a errores por la recolección, y eso puede ser principalmente, digamos que problemático en pacientes ambulatorios. Hay unas proteínas específicas, como lo había mencionado, la albuminuria, que el rango va de 30 a 299 miligramos por 24 horas. Va a ser un marcador importante en la diabetes mellitus, pero en población general, si está presente esta albuminuria, va a incrementar el riesgo de enfermedad renal crónica. Las proteínas tubulares van a indicar que hay una lesión tubular, principalmente pues
esquematizadas por la beta 2 microglobulina o la alfa 1 microglobulina o incluso la proteína unida del retinol. Y la proteína de Bence-Jones, que es una de las proteínas específicas de la parte de tubular, que esto va a indicar una inmunoglobulina monoclonal que va a estar presente en las gamapatías monoclonales cuando estos pacientes presentan esta afección de los túbulos renales. La otra parte que se puede hablar es la esterasa leucocitaria, que básicamente va a atacar leucocitos por medio de una actividad de la indoxilesterasa, y que esto, aunado a síntomas de ITU, y combinándola con los nitritos, van a tener una buena sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo para indicar que el paciente pueda tener una infección urinaria. Pero hay que tener en cuenta que unos falsos negativos, como en presencia de vitamina C, glucosura, una proteína importante, e incluso pues en presencia de antibióticos. Y unos falsos positivos cuando están en presencia del formaldehído. Los nitritos solamente van a estar presentes cuando esas bacterias van a reducir los nitratos a nitritos, y principalmente se pueden dar por E. coli, Klebsiella, Enterobacter y Proteus. Los falsos positivos se van a dar cuando hay contaminación, una proliferación bacteriana o en presencia de medicamentos. Y falsos negativos, otra vez ácido ascórbico, el urobilinógeno, cuando el pH de la orina está por debajo de 6, y en presencia también pues, de otras dieta baja en nitratos como en vegetales. Las cetonas se van a dar por un origen del metabolismo de los lípidos, va a medir principalmente el acetoacetato, y la acetona no va a medir el beta-hidroxibutirato. Lo normal es que no haya cetonas, porque cuando hay cetonuria, pues va a haber unas entidades clínicas que lo están produciendo, y principalmente pues la diabetes, pero también se puede dar en el embarazo y en la inanición. Esta es como una tabla de manera de resumen de todo lo anteriormente mencionado para ver cuáles son las sustancias, los falsos negativos que la pueden producir y los falsos positivos que la pueden producir, de lo anteriormente mencionado, que es una forma de resumen de todo lo que acabé de hablar. Ahora, para la parte del sedimento urinario, se va a dar por medio de una microscopía, y luego de centrifugar, luego de centrifugar la parte de los componentes de la orina, va a quedar una separación del supernadante. Esa suspensión del sedimento en el requio remanente se va a tomar una gota de ella para llevar una placa de vidrio, y así poder hacerle el análisis microscópico. Y aquí vamos a ver que el paciente tenga eritrocitos, que se define como una hematuria por encima de 3 o más glóbulos rojos por campo de alto poder. Los eritrocitos van a tener un diámetro medio de 6 micrómetros, y esto nos va a ayudar a determinar si es una hematuria glomerular, cuando son dismórficos, que los rangos para determinar si es dismórfico o no es muy variable, se pueden hasta desde el 10 hasta el 80%, cuando hay cilindros eritrocitarios, o cuando hay acantocitos, que también es mucho más específico de parte glomerular para esta entidad, o hematuria no glomerular cuando los eritrocitos no son dismórficos, o también lo puede reportar como eritrocitos crenados. Y acá podemos ver en estas dos fotos de microscopía como en este lado izquierdo se ven los eritrocitos que no son, que se ven pues como dismórficos, mira que se ven de diferentes formas, y en este recuadro de rojo se ven los acantocitos de su forma típica en anillo, con unos cuerpos celulares alrededor, que esos son pues, característicos de acantocitos. Y acá vemos cómo son los eritrocitos, que son crenados, que no son dismórficos, y que se configuran normalmente, y eso se da pues por la membrana celular. Los leucocitos que van a tener pues, por piuria desde 5 o más leucocitos por campo de alto poder. Esto va a indicar un estado inflamatorio o una contaminación por secreciones genitales, y si es un estado inflamatorio, pues cualquier tipo de infección lo puede dar, como lo aparecen acá, uretritis, cistitis o incluso pues pielonefritis. Al microscopio se pueden ver los neutrófilos, los linfocitos, los macrófagos y los eosinófilos, pero es importante mencionar que los linfocitos y los eosinófilos van a requerir una tinción especial para poder verlos. Y cuando hay presencia de neutrófilos, pues podemos ver en estas entidades clínicas que aparecen acá. Cuando los linfocitos también lo podemos ver en presencia de quiluria,
macrófagos cuando hay síndrome nefrótico o glomerulonefritis activa, y eosinófilos por medio de la antigen de Hansen, pero esto es poco específica porque se pueden dar en varias entidades clínicas, como una glomerulonefritis, también en unas prostatitis crónicas, en nefritis, se pueden dar también en infección por esquistosoma, entre otras entidades, pero no es tan específico esta presencia de eosinófilos. Antes se decía que era un hallazgo característico de la nefritis tubulointersticial, pero no tiene un buen porcentaje de indicar que es solamente esa entidad, sino que otras entidades lo pueden producir. Las células pues, se van a identificar porque se van a dar una descamación del tracto urinario y puede ser de diferentes tipos, de células tubulares, células de transición y células escamosas. Las tubulares se pueden dar por la parte de los túbulos proximal distal y colector, y esto va a indicar un daño tubular cuando se identifican en el microscopio. Las células de transición va a indicar que es de la pelvis renal o la porción superior de la uretra, va a indicar inflamación o malignidad. Y es importante las células escamosas. Estos van a ser principalmente de la porción inferior de la uretra y de los genitales externos, que esto va a indicar principalmente una sospecha de contaminación. Los lípidos, importante también, que se van a ver de una manera de gotas esféricas, translucientes, amarillas, y cuando ya se forman estos cuerpos ovales grasos, se unen toda esta parte de estos lípidos. Cuando vemos en la en luz polarizada, vemos lo característico y es como la cruz de Malta, que es como lo describen, y es que esta simetría que se van a ver pues la parte de los lípidos. O en esta entidad clínica como la enfermedad de Fabry, vemos que estos cuerpos celulares van a estar dismórficos, y en la parte de la luz polarizada se va a ver la luz de Malta, pero esa luz de Malta va a estar pues, de manera asimétrica, y esto va a indicar la presencia de unos glicoesfingolípidos de la enfermedad de Fabry. En la parte de los cilindros, se puede indicar por compromiso del túbulo distal o del túbulo colector, va a estar compuesto por las proteínas de Tams-Horsfall, o como se conoce actualmente como la uromodulina, y dependiendo de los cilindros va a tener un significado clínico, como si van a ser hialinos, en condiciones como puede ser algo normal o en pielonefritis. Eritrocitario pues se va a ver principalmente en glomerulonefritis, leucocitarios en infecciones también, y epiteliales en necrosis tubular aguda, en nefritis intersticial, en síndrome nefrótico e incluso por metales pesados. Cuando se reportan cilindros granulares, serios o mixtos, miremos que las composiciones van a ser de varios tipos de celulares, y lo que van a interpretar es que va a haber una enfermedad renal avanzada. Cuando hay cilindros grasos, esto puede presentarse en síndromes nefróticos y en hipotiroidismo. Y esta es una tabla de resumen de todos los cilindros que pueden reportarse y asociado pues, a las condiciones clínicas o las enfermedades que se pueden encontrar. Ahora bien, los cristales se pueden dar por una ingesta insuficiente de agua, por una disminución en las que son de la misma, y esto va a producir una solubilidad de las sustancias cristalogénicas. Y lo podemos ver principalmente como en ácido úrico, que se van a ver estas formas romboidales de ácido úrico, incluso se puede ver como en forma de lanza, en oxalato de calcio, de estas formas cuadradas, y en la parte del fosfato cálcico se van a ver como un prisma, como se identifica en esta imagen. En estruvita, que es la parte que se puede producir por infecciones bacterianas, va a estar por fosfato, amonio y magnesio, y lo típico es que se refieren a los libros como en forma de ataúd. Y las otras formas que se pueden encontrar en forma de colesterol se estigma como estas formas hexagonales, o incluso que se puede dar en entidades clínicas como la cistinuria, y ya otras formas de que no son muy características, de que sean muy típicas de estas, como amoxicilina, ciprofloxacina o indinavir, que pueden producir este tipo de cristales. Muchas gracias.